Ya, seguimos, ¿no es cierto? Tenemos la cuenta, bueno, el subtítulo 18, otros activos no financieros, comprende los activos no contemplados en las clasificaciones anteriores. ¿Ya? Ese respecto del plan de cuentas. ¿Cuáles son las cuentas de pasivo? De definición por grupo. Tenemos la deuda corriente, ¿no es cierto?, que comprende las obligaciones de pago por concepto de adquisición de bienes y servicios, impuestos y administración de recursos de terceros. ¿Ya? Es la deuda que se genera en cada uno de los ítems, ¿no es cierto?, correspondiente a, en este caso, la deuda corriente por el subtítulo 21. Pero acuérdense que en la parte del subtítulo 21 no debieran quedar presupuestariamente, por normativa, ¿no es cierto?, no debieran quedar cuentas por pagar o deuda exigible. ¿No es cierto? Debe ejecutarse presupuestariamente en forma, ¿no es cierto?, deben pagárselas todo lo que tiene relación con el personal municipal. El 22, otras deudas, comprende las obligaciones no contempladas en otros rubros de deuda, y la deuda pública comprende los compromisos monetarios adquiridos por el Estado derivados de obligaciones de pago a futuro o de empréstitos públicos internos o externos, y los créditos de proveedores aprobados por las instancias públicas que correspondan. ¿Ya? Esos son los conceptos de... Y aquí tenemos ejemplo, el plan de cuenta. Tenemos la cuenta activo, ¿ya? Código 1, recursos disponibles, 111, disponibilidad en moneda nacional, o sea, recursos disponibles 11, disponibilidad en moneda nacional 111. Y en la medida que vamos desclasificando, ¿no es cierto? La caja tenemos 111.01 y banco 111.02. Luego tenemos, ¿no es cierto?, los deudores presupuestarios, porque aquí tenemos las cuentas de activo, ¿ya? Y acá tenemos las cuentas de pasivo. Los deudores presupuestarios corresponden al código 115. Y aquí podemos ir desclasificando, ¿no es cierto? Participación del fondo como municipal, artículo 38 del decreto 3063 del 79, ¿no es cierto? Sería la 115, que es el código de deudores presupuestarios, 08, que sería el subtítulo, y el 03, que sería el ítems, ¿ya? Y de esa forma, ¿no es cierto?, se van clasificando y se van utilizando las cuentas tanto de activo como pasivo. Luego tenemos las cuentas de pasivo, que es el código 2, la deuda corriente, que es el código 21, ¿ya? Y los acreedores presupuestarios, o sea, la deuda exigible, ¿ya? Es la 215. Y acá aparece el gasto en personal, el 215-21, ¿ya? El 2 pasivo y el resto, ¿no es cierto?, es la nomenclatura que se da de acuerdo al plan de cuenta respectivo, y el 21 es el subtítulo de gasto en personal. En la cuenta patrimonial, ¿no es cierto?, el título tercero, el título 3, 31, patrimonio del Estado. Bueno, aquí está orientado más hacia el patrimonio estatal general, pero si nosotros lo homologamos con el patrimonio institucional municipal, bueno, se refiere, cuando hablamos de patrimonio del Estado, estamos hablando también del patrimonio municipal, que comprende la participación del municipio, en este caso, sobre el total de los recursos activos, ¿ya? Y tenemos el patrimonio del gobierno general, y aquí aparece el patrimonio institucional, que es aplicable a los municipios, el resultado acumulado, que también es aplicable a los municipios, el resultado del ejercicio y el detrimento de bienes, ¿ya? Y acá tenemos el patrimonio institucional, que corresponde, obviamente, al capital, por decirlo de alguna manera, si lo homologamos con el sector privado, los resultados acumulados, que corresponde a los resultados positivos, ¿no es cierto?, o negativos de periodos anteriores. El resultado del ejercicio es producto de la rentabilidad que se produjo en el ejercicio respectivo, y el detrimento de bienes, ¿no es cierto?, son todas aquellas mermas ocasionadas por daño, ¿no es cierto?, o deterioros de las disponibilidades, por ejemplo, deterioro de bienes, etc. Es un detrimento de bienes. Esto causado por, ¿ya?, que podría ser por funcionario, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que ver en ese sentido este tipo de cuenta.
Luego tenemos los ingresos patrimoniales. Los ingresos patrimoniales comprenden los aumentos indirectos del patrimonio durante el ejercicio, ¿ya? Y acá tenemos la serie de conceptos de ingresos patrimoniales, como son los impuestos, las imposiciones previsionales, los ingresos operacionales, las transferencias recibidas, la venta de activos, otros ingresos patrimoniales, ¿ya? A ver, vamos a ver si a continuación, no, vamos a explicar. ¿Cuáles son los ingresos patrimoniales? Los impuestos, aquí lo vamos a enfocar desde el punto de vista del sector público en general. Los impuestos corresponden, obviamente, a los impuestos fiscales que el Estado recauda por la normativa tributaria nacional, ¿ya? Tanto el impuesto IVA, el impuesto a la renta, los derechos aduaneros, bueno, todos los impuestos que implican, ¿no es cierto?, recaudación por este concepto. Luego tenemos las imposiciones previsionales, que corresponden, ¿no es cierto?, a a todos aquellos ingresos provenientes de la recaudación de las cotizaciones previsionales del antiguo sistema que aún permanece vigente para algún grupo determinado de trabajadores. ¿Ya? Son todas las imposiciones previsionales, el ingreso por ese concepto. Luego tenemos los ingresos operacionales, obvio, los ingresos que corresponden a las actividades propias de cada una de las entidades públicas. Tenemos las transferencias recibidas, todos los aportes que las entidades públicas reciben, tanto provenientes de fondos de carácter público como fondos provenientes de carácter privado, ¿ya? Luego tenemos la venta de activos, que corresponde, ¿no es cierto?, a los valores, al valor de venta, en la cual se proceden a la venta de bienes inmuebles o bienes activos que la entidad o el servicio dispone licitarlo o enajenarlo. Y tenemos otros ingresos patrimoniales. Bueno, aquí no todas las cuentas que aparecen en este plan de cuentas son aplicables a los municipios, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, se van a aplicar o se van a reconocer cuentas que, ¿no es cierto?, correspondan, obviamente, a las operaciones que desarrolla el municipio, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las cuentas que deberíamos utilizar y que aparecen acá descritas? Tendríamos, ¿no es cierto?, los ingresos operacionales, las transferencias recibidas, las ventas de activos y otros ingresos patrimoniales. ¿Por qué? Porque la parte de impuestos, ¿no es cierto?, no está concebida, esto está concebido para la percepción de los ingresos fiscales. Y las imposiciones previsionales, que corresponden a ingresos, corresponden a aquellas recaudaciones que efectúa el Estado respecto de las ex cajas de previsión social o el Instituto de Previsión Social, ¿ya? Luego tenemos los gastos patrimoniales. ¿Cuáles son los gastos patrimoniales? A ver, veamos si encontramos algo relativo a la conceptualización de los gastos. ¿Qué dice respecto a los gastos? Bueno, no sale nada específico, pero los ingresos patrimoniales, obviamente, los gastos patrimoniales obviamente corresponden a aquellos todos desembolsos que signifiquen una disminución indirecta del patrimonio durante el ejercicio. Y para eso tenemos los traspasos al fisco, ¿ya? Esto es lo que hace el fisco a las entidades fiscales, ¿ya? Las prestaciones de seguridad social son todos aquellos beneficios de carácter social que el Estado le entrega a sus habitantes. Los gastos operacionales, que son los gastos suficientes para operar la entidad, ¿ya? Gasto en personal, gasto de bienes y servicios de consumo, etc. Las transferencias otorgadas, todos los aportes que hace el Estado, tanto a entidades públicas como a entidades privadas. El costo de venta, ¿ya?
Y este costo de venta corresponde a todo el costo que ha significado la venta de algunos activos fijos, inmuebles e inmuebles. ¿Por qué? Porque por el lado de los ingresos, vamos a volvernos, aparecen la venta de activos. Y por el lado de los gastos aparece el costo de venta. ¿Ya? El costo de venta es el costo de registro, ¿no es cierto?, en el momento de enajenar un bien. Por lo tanto, la diferencia que se genera entre el costo de venta y la venta de activos, entre comillas, será la rentabilidad que pueda generar esta operación económica financiera para los municipios. ¿Ya? Tenemos otros gastos patrimoniales y los gastos de inversión pública que tienen que ver con los proyectos de inversión, los estudios básicos, etc. ¿Ya? Acá tenemos ejemplos de ingresos patrimoniales, ¿ya? Y ahí tenemos ingresos patrimoniales 4, transferencias recibidas 4.4, transferencias corrientes 4.4.1, transferencias corrientes de otras entidades públicas 4.4.1.03. Por el lado de los gastos patrimoniales tenemos el código 5, los gastos operacionales el 5.3 y el gasto en personal 531. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, el esquema. Gasto en personal, ¿ya? Comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal. Y acá aparece, ¿no es cierto?, el 531.01, personal de planta, 531.02, personal a contrata, 531.03, otras remuneraciones, 531.04, otros gastos en personal. Ahora, hay que tener claro y no tener confusión respecto a la parte conceptual, ¿ya? Porque también personal de planta, ¿no es cierto?, tenemos el 215, 21, 01, 001, 001, ¿cierto? Pero para estos efectos estamos hablando de gastos patrimoniales, o sea, los desembolsos, ¿ya? Que van registrados en el estado de resultados. El otro registro, ¿no es cierto?, son cuentas de activo, ¿ya? Y que tienen el carácter de cuentas presupuestarias. Eso para tener claridad y no confundirse respecto de la utilización y el tipo de cuentas, cómo es el manejo de cada una de ellas. Dice, también tenemos, bueno, estábamos viendo los ejemplos de los estados de resultados, ¿no es cierto? Las cuentas, cómo se clasifican, cómo las utilizamos, cómo está concebido el código de cada una de ellas. Luego tenemos, ¿no es cierto?, las responsabilidades o derechos eventuales. Comprende las eventuales responsabilidades o derechos por compromiso y garantías que no afectan la estructura patrimonial. Ojo. Y acá, ¿qué tipo de operaciones registraríamos en este tipo de cuentas del título 9? ¿Hay alguien que me comente? Alguien que comente qué tipo de operaciones debiéramos registrar acá. Las boletas de garantía. Es decir, boletas de garantías. La boleta de garantía, ¿cierto? Relativa a los proyectos de inversión o a los estudios de inversión o para garantizar cualquier contrato, ¿no es cierto?, que suscriba el municipio con algún particular y que requiera, ¿no es cierto?, disponer de alguna garantía previa o conjunta con el contrato. En este caso, vamos a registrar las boletas de garantía por seriedad de la oferta y también vamos a registrar acá las boletas de garantía por fiel cumplimiento de contrato, ¿ya? Y también vamos a registrar acá las boletas de garantía por cumplimiento del contrato que generalmente se pide con un tiempo de extensión una vez recepcionadas las obras, ¿ya? También podemos registrar acá lo que tiene que ver con las cartas de garantía, ¿ya? Las cartas de garantía también las vamos a registrar acá porque tienen las características de garantía. Todo documento que tenga la característica de garantía, ¿no es cierto?, la vamos a registrar en este tipo de cuenta. Este tipo de cuenta, como dice ahí el instructivo, no altera la estructura patrimonial, por lo tanto, ni aumenta ni disminuye el patrimonio. ¿Pero en qué caso podría alterar el patrimonio? ¿Hay alguien que me conteste? A ver, alguien que conteste mi pregunta. ¿En qué caso eventualmente... Cuando salga efectiva el cobro de una boleta de esa garantía. Ya, perfecto, pero ¿por qué circunstancia?
por no cumplimiento del contrato. Por no cumplimiento de un contrato de obra, por ejemplo, ¿cierto? Sí, de obra, sí. Claro, ¿no es cierto? Ahí en ese caso se transforma ya, ahí obviamente me estaría alterando mi patrimonio. ¿Por qué? Porque lo estaría considerando como un ingreso. un ingreso, ¿cierto? Pero por otro lado también en algún momento tendré que haber registrado ya en el evento que se haya ocurrido el detrimento que puede haber ocasionado el término, ¿no es cierto?, de un contrato en el cual obligó al municipio a la ejecución o a la ejecución de las garantías, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, todas estas garantías tienen que ser de liquidez inmediata, ¿ya? No se pueden aceptar, ¿no es cierto? ¿Se pueden aceptar cheques en garantía? Creo que no. ¿Ya? No. No, ¿no es cierto? No, no. Porque, obvio que no, ¿por qué? Porque el cheque, ¿no es cierto? No es un documento de liberación inmediata, ¿ya? Porque el cheque tenemos que verificar si tiene fondos previos a hacerlo efectivo, ¿sí o no? Porque puede que la cuenta corriente no tenga fondos, por lo tanto, el cheque no es un documento de garantía. El cheque no es documento para garantizar obra, para garantizar, no sé, poner algún anticipo, no tiene esa validez, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cheque hoy en día, si se protesta un cheque prácticamente la normativa le ha dado cierto nivel de flexibilidad en torno a la responsabilidad por el hecho de emitir un cheque, ¿ya? Por lo Profesor, tanto, ahí, sí, dígame. Luis Rosales puso aquí falta la seriedad de la oferta. Hace un ratito que usted había hecho una pregunta y después puso Sí. no, con respecto a los cheques, parece, dice, no, vale vistas, dice. Claro, en ese caso, claro, los vales vistas y no los cheques, ¿ya? Porque los vales vistas son documentos de liquidación inmediata, porque se supone que quien toma el vale vista deja disponible, ¿no es cierto?, los fondos para que en el evento que se pueda hacer efectivo, los fondos estén disponibles, ¿ya? Me parece bien la observación. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplo, dice cuenta de responsabilidad, adquisiciones, por ejemplo, la 921. Dice, comprende las eventuales responsabilidades o derechos por garantía recibida que no afecta a la estructura patrimonial. Y acá tenemos, debe garantía recibida de la seriedad de la oferta, por ejemplo, cuando se trata de adquisición de bienes o servicios, haber responsabilidad por garantía recibida de seriedad de la oferta. Por otro lado, debe garantía recibida por fiel cumplimiento de contrato, haber responsabilidad por garantía recibida de fiel cumplimiento de contrato. Ahora, para esto igual tienen que llevarse el registro contable y los auxiliares respectivos, ¿ya? Y las boletas de garantía deben quedar debidamente resguardadas. ¿En qué lugar debieran quedar resguardadas las boletas de garantía? En la tesorería. Tesorería, ¿cierto? Porque son documentos valorados, ¿ya? ¿Ya? Son documentos valorados en la cual la responsabilidad es de la tesorería conservarlos, seguramente en su caja de fondo, ¿no es cierto? Debidamente resguardado, ¿ya? Ahora, recibimos las boletas. ¿Y en qué oportunidad y de qué forma devolvemos las boletas de garantía? Que aquí hay un proceso de recepción, perfecto, las registramos, pero ¿de qué forma posteriormente podemos devolver una boleta de garantía o cómo podemos devolver una garantía? ¿En qué circunstancias? Profesor, después de por ejemplo, una vez fiel cumplimiento de contrato, una vez que esté finalizada la obra, ¿Ya? y la última, ¿no es cierto?, fiel cumplimiento del contrato, o sea, la última es con respecto ya se hace la liquidación final de la obra o de la prestación del servicio. Así es, ¿cierto? Cuando, Y eso tiene que... Sí, sí. Cuando se cumplen las condiciones que se establecieron en las bases del contrato, en general, lo que dice la colega. Sí, por supuesto. Se supone que todos estos procedimientos, tanto de recepción como de entrega de las boletas garantía, deben quedar plasmadas en las bases
pertinentes que sirven, que han servido para la, digamos, la licitación pública correspondiente, ¿cierto? Ahí debe quedar claramente establecido en qué momento se va a hacer entrega o devolución de las garantías producto, ¿no es cierto?, de la contratación que se ha dispuesto, ¿ya? Por lo tanto, generalmente cuando estamos hablando de boletas de garantía de obras de inversión, obviamente que acá va a tener que ver la unidad técnica respectiva, en qué momento, ¿no es cierto?, ordena la devolución de la boleta de garantía, porque no es una decisión de la unidad de administración y finanzas, es una decisión que toma, ¿no es cierto?, la unidad técnica respectiva, en que acredita que el contrato y la obra fue recepcionada conforme, sin observaciones, y en el mismo informe establecerá que procede la devolución, ¿no es cierto?, de la boleta de garantía correspondiente. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, aun cuando devolvamos la garantía, también, ¿no es cierto?, existen las garantías que están establecidas por la ley, ¿ya? Hay garantías, ¿no es cierto?, especialmente de obra, que tienen un mayor plazo de cobertura, ¿ya? Que sin perjuicio de no tener boleta de garantía de respaldo, porque se cumplió con todo el procedimiento, pero también hay implícito, de acuerdo a la ley, de una garantía, ¿no es cierto?, que está establecida específicamente en el Código Civil, ¿ya? No me recuerdo el número, pero está establecido en el Código Civil respecto de las responsabilidades, ¿no es cierto?, de la ejecución de cierto proyecto, ¿ya? Ya, acá tenemos un ejercicio, un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo utilizamos, ¿no es cierto?, plan de cuenta. Y acá tenemos la aplicación de los principios contables. Dice adquisición de un bien raíz según documentación sustentatoria correspondiente. Cuando nosotros compramos un bien raíz, ¿cuál es la documentación sustentatoria en que nos debemos basar para registrar y efectuar los registros contables? ¿Qué documentación base tenemos que tener disponible? ¿El título? ¿Ya? ¿Ya ¿La el título? escritura? ¿Sí? ¿El certificado de avalúo detallado? Mm, ¿No? no, el certificado de avalúo no me sirve para acreditar dominio, ¿ya? Dominio. El título de dominio. El título y el título de dominio, ¿qué requisito debe cumplir? Este es vigente. ¿Ya? Pero desde el punto de vista administrativo, ¿qué información nos tiene que entregar el título de dominio? El valor, el rol. ¿Ah? El valor, el rol. Que la municipalidad es el dueño del terreno, y la del propiedad. edificio. ¿Y cómo acredita que la municipalidad es dueña del bien? Con la inscripción. ¿Dónde? ¿La inscripción dónde? El conservador de conservador de bienes En el conservador de bienes raíces, Sí, claro. ¿cierto? Ahí nosotros podemos acreditar que el propietario de ese inmueble es el municipio en el cual aparece el registro de propiedad en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Y acá respecto de esta compra, ¿no es cierto? ¿Qué estamos comprando? Estamos comprando edificación y terreno. Bueno, no hay que olvidarse que hoy en día, de acuerdo a la normativa, ¿ya?, a la resolución número 3 de la Contraloría, más aún de las NIC SP, ¿no es cierto?, los registros de los bienes inmuebles ya no los registramos como un todo. Tenemos que registrarlos contablemente en forma separada, lo que es las edificaciones respecto de lo que es los terrenos. ¿Ya? Ahora, generalmente cuando los municipios compran inmuebles, ¿ya?, generalmente en las escrituras, ¿ya?, aparece un valor total. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no tengo datos de cuánto es el monto de la edificación, tampoco tengo datos de cuánto es el monto del terreno. Solo sé que tengo un monto total por el cual he comprado ese bien inmueble. Ya. De acuerdo a la normativa, ¿no es cierto?, para resolver este problema, porque de igual forma tenemos que registrarlo en forma separada, ya no lo podemos registrar en forma global, para ese efecto, ¿no es cierto?, se pide el certificado de avalúo detallado del Servicio de Impuestos Internos.
Y en ese caso, hacemos el prorrateo, ¿ya? En relación al avalúo fiscal, hacemos el prorrateo. ¿Qué porcentaje corresponde dentro del avalúo fiscal el terreno y qué porcentaje corresponde la construcción? ¿Ya? Saco los porcentajes. Esos mismos porcentajes los aplico al valor comercial en el cual adquirí ese bien y puedo detallar y separar lo que es el valor de terreno versus lo que es el valor de la edificación. ¿Se entendió? Este es un proceso que hay que hacerlo ya, digamos, producto del reconocimiento del valor de los bienes inmuebles. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entendió la idea o no? ¿Alguien no la entendió? ¿Cómo voy a determinar el valor de los inmuebles, de los bienes existentes, de los inmuebles existentes? Primero que nada, dice la normativa de acuerdo a la avalúo fiscal. Esa como primera alternativa, ¿ya? Y está establecido, léanse ustedes la resolución 3 de la Contraloría, ahí aparece, ¿ya? Valorización de los bienes de uso. A ver, vamos a ver si lo puedo encontrar yo con facilidad acá. Pero ¿es a valor de tasación o a valor comercial? Esa es la duda. Primero es a valor avalúo, ¿ya? Tengo que considerar primero el valor del avalúo del bien. Ahora, yo puedo valorizar los bienes inmuebles a través de un estudio que me puede hacer una valorización un profesional técnico debidamente acreditado, ¿ya? Porque ¿cuál es la idea de determinar los valores de los bienes inmuebles especialmente? Es de poder lograr el valor real. ¿Y cuál es el valor real de un inmueble? El comercial. El comercial, ¿cierto? ¿Ya? Es por eso que a eso apunta este nuevo sistema de registro contable. Apunta hacia poder obtener especialmente los valores de los bienes a valor real. ¿Ya? Y es por eso que también, ¿no es cierto?, hay dentro del proceso de registro, hay que ir incorporando las mejoras desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Mejoras que también podrían, digamos, implicar de que también se le aumenta la vida útil de los bienes, ¿ya? Es un tema no menor. Y es por eso que también, si ustedes se fijan en la normativa, ya no existe lo que es el sistema de revalorización de los bienes. ¿Ya? Si ustedes leen la normativa, ya no hay revalorización de bienes, sino que la idea es de que los valores, producto de todo este proceso, puedan tener sus valores reales. ¿Ya? No sé si hay dudas. Consulta. La normativa es súper clara en ese sentido. Y cuando nosotros entregamos valorización a los bienes, tenemos que adoptar qué criterio de valorización de los bienes vamos a adoptar. Y ese criterio de valorización de bienes tiene que ser uniforme, ¿ya? Y tiene que ser para todo tipo de bienes en forma igualitaria. Ahora, no es que vayamos a aplicarle el mismo valor a todos, sino que es el criterio de aplicación de valorización de los bienes, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso también tiene que quedar especificado cuando nosotros emitamos los balances generales, los estados financieros, vamos a tener que dejar registrado en las notas explicativas cuál ha sido el criterio de valorización de los bienes de uso, como por ejemplo, ¿ya? ¿Qué criterio utilizamos o por qué llegamos a un monto de detrimento o deterioro X? ¿Ya? Tenemos que especificar cuál fue la metodología que se utilizó para poder llegar a los valores de deterioro que aparecen registrados en el balance. ¿Ya? Pero yo les insto a que puedan léanse la resolución 3, que ahí aparece claramente señalado cómo se deben valorizar los bienes de uso, ¿ya? Ahí vamos a ver bienes de uso. Ya, acá dice que los bienes de uso son activos tangibles, ¿ya? Los puedo palpar. Son muebles e inmuebles. ¿Qué? Primero que nada, controlan los municipios, tienen bajo control municipal para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos o para arrendarlos a terceros en el caso de los bienes muebles, ¿ya? Y B, se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable, ¿ya? Dice, en particular, esta norma incluye infraestructura, activos concesionados, etcétera, incluye todos los activos que pueda tener el municipio. Profesor, no vemos lo que está hablando en pantalla, se quedó pegada, aparece la
No. No, es que está hablando solamente. Lo que estoy hablando, y por eso le digo, léanse ustedes en la resolución 3, en el rubro bienes de uso. Estoy complementando lo que aparece en la imagen, ¿ya? Pero es para que lo lean y ahí aparece la fórmula, cómo valorizar los bienes de uso, sean muebles e inmuebles, ¿ya? Aparece qué costo voy a considerar para valorizar los bienes, ¿ya? Habla del valor razonable, el valor de costo, etc. ¿Ya? Pero cada municipio va a tener que adoptar su criterio respecto de cómo va a valorizar sus bienes. Y eso tiene que ser uniforme durante el periodo contable, ¿ya? Salvo posteriormente, en los ejercicios posteriores, podré cambiar de criterio, pero eso tengo que hacerlo en forma oportuna, ¿ya? Y también hay que, ¿no es cierto?, tener concordancia con los antecedentes y los criterios que vamos a utilizar. Y eso está claramente señalado en la resolución número 3 de la Contraloría, en la parte pertinente al, ¿no es cierto?, a la incorporación de los bienes de uso en la contabilidad y en el inventario municipal. ¿Ya? Ya, respecto de este ejercicio, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos acá? Acá se distribuyó lo que es edificaciones de lo que es terreno, ¿ya? Y ejecutamos presupuestariamente, ¿ya? Primero lo activamos, el hecho que estemos registrando al debe, ¿ya? Estamos activando estas edificaciones, estos terrenos, ¿ya? Acuérdense que cuentan las 141.01 edificaciones y las 142.01 es terreno, 142.01 de terreno, ¿ya? Para cada uno de ellos tiene un valor diferente y son valores separados, ¿ya? Como decía adelante, cuando yo no tengo datos de información, cuál es el monto de la construcción o cuánto es el monto del terreno, me puedo apoyar en el certificado de avalúo que me puede entregar el Servicio de Impuesto Interno, pero el certificado detallado en el cual aparece el monto de la construcción y el monto del terreno, ¿ya? Por eso aquí también voy a extenderme un poquito, por eso también aquí es importante respecto de que los municipios puedan establecer convenios de cooperación entre la municipalidad y el Servicio de Impuestos Internos. ¿Para qué? Para mantener actualizado el rol de contribuciones a nivel comunal, ¿ya? Lo cual va a deportar una serie de beneficios desde el punto de vista financiero presupuestario, al, ¿no es cierto?, por un lado, al mejorar los ingresos, tanto del impuesto territorial como del Fondo Común Municipal, los derechos de aseo, ¿no es cierto?, y todo otro derecho que esté integrado dentro de la cobranza que hace el Servicio de Impuesto Interno conjuntamente con los boletines de contribuciones de bienes raíces. ¿Ya? Bueno, el primer asiento corresponde al devengamiento de la compra de este inmueble, ¿ya? Primero que nada, como decían antes, lo activo a edificaciones, a terreno, pero también, como estas compras afectan el presupuesto, yo voy a hacer el devengamiento presupuestario de la compra de estos bienes. ¿Y cómo lo registro? Lo registro al haber, ¿ya? Porque momentáneamente es una obligación que estoy adquiriendo como municipio. Por lo tanto, voy a tener que pagar esta cierta cantidad de dinero por la compra del inmueble, ¿ya? Y aquí cuenta la tiro a la 215-2901, que es terreno, ¿no es cierto? Que esta es una cuenta presupuestaria, ojo. Y también, ¿no es cierto?, las edificaciones, ahí parece que aquí está cambiado, ¿ya? Las edificaciones, ¿no es cierto?, son 32.345.000 y los terrenos son 52.345.000. Aquí hay un error de copia, ¿ya? Pero en el fondo, lo que estoy reconociendo acá, que esta compra se está cargando al presupuesto municipal, ¿ya? Aquí tengo el devengamiento, ¿ya?, de la compra de este terreno y de este edificio. Luego, posteriormente, pago, tengo que cancelar. Cierro la cuenta presupuestaria, ya porque estoy pagando, por lo tanto se va a extinguir esta obligación de pago contra la cuenta banco por el desembolso, ¿no es cierto?, del pago de estos bienes que estoy haciendo. O sea, el egreso de fondo, ¿ya?, que se está generando para pagar la compra del terreno y el edificio. No sé si hay dudas, consultas. ¿No? Ya.
Seguimos. A ver, ¿alguien hizo alguna consulta, parece? Perfecto. Ya. Perfecto. Ya. Es lo que habíamos comentado. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el hecho económico? Adquisición de un bien raíz autorizado en el presupuesto municipal previamente completadas todas las instancias administrativas. Bien de uso activo, la NIC SP establece que el terreno debe registrarse separado del edificio. ¿Ya? ¿Qué principio lo aplica el asiento? ¿Ya? Pero ¿cuál es el hecho económico, no es cierto? Acá tenemos, obviamente, que es la adquisición de un bien raíz. ¿Ya? Previamente autorizado en el presupuesto municipal. Por eso, cuando hicimos el asiento contable, ¿no es cierto? Acá lo estamos tirando al presupuesto, lo estamos activando y lo estamos tirando al presupuesto. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto? Momentánea, o sea, en forma instantánea, de igual forma lo estamos activando. ¿Qué significa eso? Que estamos aumentando las cuentas de activo, edificaciones y terreno por los valores que cada una ella representa. Luego tenemos, ¿no es cierto?, que el principio, ¿qué principio aplica la 101? Tenemos la gestión continuada, se registra su costo de adquisición y no de liquidación, claro, porque no se está cerrando, no se está terminando la entidad, sino que la está comprando para su funcionamiento. Por lo tanto, se estima que el bien va a durar más de un ejercicio contable presupuestario, ¿ya? Y no es la liquidación, no es el cierre del servicio público. Luego tenemos el devengo, se establece una cuenta por pagar. ¿Y cuándo se establece la cuenta por pagar? En esta instancia, aquí la vamos a verificar. En esta instancia, ¿no es cierto?, se genera la cuenta por pagar. Cuando registramos estas dos cuentas presupuestarias, ¿no es cierto?, porque estamos aumentando una cuenta pasivo, que si no ocurriera este asiento, ¿no es cierto?, cuando hagamos, si cerramos hasta acá esta operación, estas cuentas me van a quedar por pagar, ¿no es cierto?, una por 32 y la otra por 52 millones. ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto?, la imputación presupuestaria. La cuenta por pagar corresponde al gasto presupuestario que tiene integrada el subtítulo, ítem y la asignación determinado en el clasificador presupuestario, ¿cierto? Independiente que es una cuenta presupuestaria, pero también tiene, ¿no es cierto?, su tratamiento contable. Pues estamos registrando el debe, estamos registrando la haber y estamos cerrando cuentas presupuestarias en el momento que se produce, ¿no es cierto?, el pago. Y en el momento que se produce el devengamiento por la compra de ese bien inmueble. Luego tenemos la imputación presupuestaria, la cuenta por pagar corresponde al gasto presupuestario que tiene integrado en su título y también está contemplado, que es importante, dentro del presupuesto ¿Cómo están, municipal. Alberto? ¿Sí? Consulta. Estamos. Sí. Hay un El micrófono abierto. Me acordé de... No me acordé. Qué bueno que un me micrófono abierto. Parece que lo cerró. Voy a revisar igual. Ya. ¿Qué representa el asiento 2? El asiento 2, ¿no es cierto?, que lo que vimos anteriormente, este asiento, ¿ya? ¿Qué representa? Representa obviamente el pago del compromiso presupuestario. O sea, en el fondo significa que estamos pagando el compromiso que adquirimos por la adquisición de ese bien inmueble. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre de la documentación sustentatoria para este efecto? Obviamente que es la escritura pública en la cual consta, ¿no es cierto?, el registro de propiedad. ¿Ya? De repente, no solamente, ¿no es cierto?, el dominio del bien se configura cuando se firma la escritura ante la notaría, ¿ya? Cuando se configura la propiedad efectiva de un bien inmueble, ¿no es cierto?, es cuando existe el registro en el conservador de bienes raíces. ¿Por qué?
Porque ha sucedido en algunos casos, ¿no es cierto?, que cuando se compra un bien, y ha ocurrido no solo en los municipios, sino que también en el sector privado, se compra un bien inmueble, pero no es registrado automáticamente. Pero ahí pueden producir muchas cosas, y de hecho han ocurrido embargos, ¿no es cierto?, y en la cual, ¿no es cierto?, ha sido imposible poder revertir ese proceso. Por eso, a la medida que se compre, se registra en forma inmediata. ¿Ya? Esperemos un segundo. Profesor, estamos a 1 minuto de ir al almuerzo. Si quiere, vamos a la pausa ya. A ver, terminamos aquí de... Ah, sí, pues le falta poquitito. De remachar esta idea. ¿Ya? Perfecto, súper. Bueno, como decían antes, ¿no es cierto?, la escritura pública o el dominio de un bien inmueble queda ya firme desde el punto de vista legal cuando se acredita que está registrado, está inscrito en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Esa operación tenemos que hacerla en forma inmediata. ¿Por qué? Porque entre la compra, la firma de la escritura y el registro en el conservador de bienes raíces, pueden pasar cosas importantes, digamos. Puede en ese intertanto ser objeto de alguna traba de embargo respecto a ese bien. Mientras que si está registrado ya a nombre de quien sea, ¿no es cierto?, aquí va la mala en términos genéricos, no se pueden trabar embargos ya cuando la propiedad ha cambiado de dominio. ¿Ya? Así que ese es un tema relevante para los efectos de, y eso pega en definitiva, de las áreas jurídicas municipales en términos de mantener primero actualizado todos los títulos de dominio de los bienes municipales, como también efectuar los procesos en forma oportuna cuando se producen adquisiciones de bienes inmuebles. ¿Ya? Ya, Silvia, ahora podemos ya, profesor, hacer el break, ¿ya? Nos estaríamos reuniendo 1/4 para las 3, ¿cierto? Perfecto, 1/4 para las 3. Ya, listo. Nos vemos. Nos vemos, gracias.